El conflicto en Siria continúa con gran violencia. Con la escalada de conflictos entre Israel e Irán, Rusia se está preparando abiertamente para ceder el territorio del sur de Siria a Irán. Se dice que este es el principal objetivo de Rusia, que sabe que esta medida pondrá a Israel en una situación difícil. Los conflictos que duraron meses en los altos del Golán agravaron el conflicto entre Irán e Israel en estas regiones. Irán estaba llevando a cabo ataques en territorio israelí desde esta región con sus propios militantes apoyados. En respuesta, Israel estaba bombardeando a militantes respaldados por Irán en los altos del Golán con ataques aéreos. En general, no se dieron respuestas a estos ataques aéreos. Sin embargo, Rusia bloqueó repentinamente los misiles israelíes en Siria y dijo que Israel no debería atacar la región y debería informar a Rusia si hay un problema. Con esta actitud de Rusia, entró en apuros el acuerdo firmado entre Israel y Rusia en 2018, en el que se protegían los intereses mutuos. Después de que Rusia le dio la espalda a Israel en la región y le dio más apoyo a Irán, Irán comenzó a realizar incursiones más grandes en el sur de Siria. Aunque Rusia tiene muchos desacuerdos con Irán en la región, parecen haber estado de acuerdo en el punto de vista anti-israelí. En los últimos días, Israel ha golpeado a muchos militantes iraníes y comandantes respaldados por Irán en las fuerzas del régimen sirio, junto con intensos ataques aéreos. Junto con estos ataques, las municiones de las tropas respaldadas por Irán y las fuerzas del régimen resultaron gravemente dañadas. Con los enfrentamientos en la región de Deraa a Al-Abad, las cálidas zonas de conflicto en el sur de Siria, que mostraban una grave tendencia al alza, se rindieron hoy a las tropas rusas. 11.000 grupos de oposición sirios contra el régimen decidieron rendirse a las tropas rusas, asegurando que no sufrirían daños en Damasco. El objetivo principal de esta medida de Rusia será abrir el corredor en la región al grupo militante respaldado por Irán. Irán, por otro lado, inmediatamente comenzó a enviar militantes a la región. Fuentes locales comparten la información de que un intenso grupo militante respaldado por Irán se está moviendo hacia el sur de Siria. Al mismo tiempo, Rusia, que ha abierto completamente el dominio de los altos del Golán a Irán, se está preparando para entregar esta región a Irán mediante la disolución de los grupos de milicias en la región. Es muy peligroso que Irán se acerque tanto a Israel a través de Siria, especialmente considerando que el líder de Hezbollah intimidó a Israel al anunciar el número de militantes de Hezbollah en el Líbano. Puede que se esté creando un bloqueo contra Israel en la región. Irán, que recientemente ha llevado a cabo intensos ataques contra Israel por parte de Hezbollah en el Líbano, parece querer bloquear completamente a Israel llevando a cabo estos ataques desde Siria. Los expertos iraníes, que piensan que es más prudente inquietar a Israel cerca del territorio israelí, creen que son los ganadores de la guerra siempre que mantengan a las fuerzas israelíes alejadas de su propio territorio. Rusia se contenta con guardar silencio sobre los ataques de Irán y reacciona a los disparos de Israel contra militantes respaldados por Irán. Veremos cuánto tiempo durará esta actitud desvergonzada. La reunión Putin-Bennett parece que podría desbloquear muchas cosas, pero la renuncia completa de Rusia a la hegemonía del sur de Siria a Irán nunca será bienvenida por Israel, pase lo que pase. Un enorme grupo de militantes, que anteriormente participaron activamente en actividades terroristas en el sur de Siria, decidió rendirse al ejército ruso a cambio de garantías de que no habría persecución por parte del oficial Damasco. Por el momento, se sabe que los militantes que participaron en la rendición voluntaria entregaron varias decenas de miles de armas pequeñas, municiones y otras armas. Esto permitió estabilizar la situación en la República Árabe. Se sabe que a todos los militantes que se rindieron voluntariamente se les garantiza la ausencia total de persecución en Siria. Al mismo tiempo, también se les permite vivir libremente en sus áreas, mientras que todos aquellos que no estén de acuerdo con tal política son invitados a abandonar la parte sur de Siria y dirigirse a las regiones del norte. Por el momento, los militares rusos y sirios continúan estabilizando la situación en el sur de Siria y se estima que para fin de año la situación en esta región de la República Árabe estará completamente estabilizada. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que la estabilización total permitirá al ejército sirio abordar otras tareas prioritarias.
En particular, estamos hablando de la limpieza de la parte central de Siria de los terroristas del Estado Islámico, un grupo terrorista prohibido en Rusia, y la liberación de las partes norte y noroeste del país de la ocupación de mercenarios y militares turcos. El líder libanés de Hezbolá declaró por primera vez el lunes que su poderoso grupo militante tiene 100.000 combatientes entrenados. Su discurso pareció tener la intención de disuadir a los enemigos domésticos después de la peor violencia interna de la nación en años. Sayed Hassan Nasrallah reveló el tamaño del brazo militante del grupo chiita en su primer discurso desde que 7 personas murieron en tiroteos en las calles de Beirut el jueves, la peor violencia callejera que ha visto la ciudad en años. La confrontación estalló a raíz de una investigación de larga duración sobre la explosión masiva del puerto del año pasado en la ciudad. Es difícil verificar la cifra de 100.000 combatientes ya que Hezbolá es en gran medida reservado. De ser cierto, sería más grande que el tamaño de las Fuerzas Armadas del Líbano, estimadas en unas 85.000. El discurso se produjo en un momento de mayor tensión en el Líbano por los enfrentamientos y el curso de la investigación sobre la explosión del 4 de agosto de 2020 en la que murieron más de 215 personas. Hemos preparado a esos combatientes con sus diversas armas para defender nuestro territorio, nuestro petróleo y gas que está siendo robado ante los ojos de los libaneses, para proteger la dignidad y soberanía de nuestro país de cualquier agresión y terrorismo y no por luchas internas, dijo Nasrallah. En su discurso, Nasrallah acusó al líder de un partido cristiano de derecha, Samir Geagea, de buscar desencadenar una guerra civil en el pequeño país. Al dirigirse directamente a Geagea, Nasrallah dijo: no calcules mal. Sea sabio y compórtese. Aprenda una lección de todas sus guerras y de todas nuestras guerras. Geagea es un aliado cercano de Arabia Saudita que critica a Hezbolá respaldado por Irán. Geagea dirigió la milicia cristiana de las fuerzas libanesas durante la guerra civil de 1975 a 90 y pasó más de una década en prisión. Fue puesto en libertad tras una amnistía tras la retirada de Siria del Líbano en 2005. El Geagea, que se opone a Siria, dirige ahora el partido político Fuerzas Libanesas. Nasrallah dijo que su grupo y su aliado, el movimiento Amal, esperan resultados en una investigación sobre cómo estalló la violencia el jueves. Sugirió que si el ejército abría fuego contra los manifestantes de los dos grupos chiítas, debería rendir cuentas. No quedó claro en el discurso de Nasrallah si su grupo y Amal están terminando su llamado a la destitución del juez, una medida considerada por muchos como una interferencia en los asuntos judiciales. El gobierno recién instalado se ha paralizado después de la oposición de los ministros aliados de Hezbolá y Amal por la inacción del gobierno contra el juez. La crisis es la última en afectar a la pequeña nación de 6 millones de habitantes, que ya se enfrenta a una de las peores crisis financieras del mundo en los últimos 150 años. La oficina de Geagea declinó hacer comentarios de inmediato el lunes por la noche. Al final de la guerra civil de 15 años del país en 1990, Hezbolá fue el único grupo que retuvo sus armas. Ha librado varias rondas de guerra con Israel y se atribuyó el mérito de la retirada de las tropas israelíes del sur del país en 2000. Hezbolá también envió a sus combatientes para apoyar a las Fuerzas Armadas de Siria en la guerra civil de ese país que duró una década. Hezbolá y sus aliados han sido muy críticos con el juez Tarek Bitar, quien está a cargo de la investigación de la explosión del puerto, acusándolo de ser selectivo y perseguir a algunos funcionarios y no a otros mientras busca politizar la investigación. Pidieron que lo sacaran. Los enfrentamientos del jueves se produjeron cuando funcionarios de Hezbolá sugirieron que la investigación del juez se inclina a responsabilizarlos por la explosión del puerto. Bitar también ha sido criticado por otros grupos políticos, luego de que convocó a altos funcionarios como parte de la investigación, incluidos exministros y un ex primer ministro, y los acusó de negligencia intencional que provocó la muerte de más de 215 personas. El juez no ha comentado ni respondido públicamente a las críticas. En los enfrentamientos del jueves, hombres armados se enfrentaron durante varias horas con rifles automáticos y granadas propulsadas por cohetes en las calles de Beirut. Fue la confrontación más violenta en la ciudad en años, haciéndose eco de la era más oscura de la nación de la guerra civil de 1975 a 90.
Nasrallah acusó a Geagea de fabricar los enfrentamientos del jueves en el área de Tayuné de la ciudad y lo describió como un criminal y un asesino. El verdadero programa de las fuerzas libanesas es la guerra civil, dijo Nasrallah. La mayor amenaza para la paz social en el Líbano son las fuerzas libanesas. Nasrallah acusó a Geagea y su partido de intentar asustar a los cristianos del Líbano por las intenciones de Hezbollah. Dijo que eso es principalmente para servir a países extranjeros que también han convertido al grupo chií en un enemigo, incluidos Estados Unidos, Israel y algunos estados del Golfo. El alarde del líder de Hezbollah de que tiene al mando de 100.000 combatientes fue una sorpresa para muchos libaneses, sobre todo porque estaba dirigido a una audiencia nacional y no al archienemigo del grupo terrorista, Israel. Los expertos dicen que la cifra, que supera el tamaño del ejército del Líbano en unos 15.000 soldados, es una exageración. Pero es probable que la fanfarronada de Hassan Nasrallah aumente aún más la ansiedad por el regreso de los combates sectarios en el pequeño país sacudido por una serie de crisis devastadoras. Se trata más de flexionar los músculos de Hezbollah para demostrar su poder contra otros partidos políticos opositores que quieren socavarlo, dijo Dina Araki, investigadora de Control Risk, un grupo de consultoría de riesgo global con sede en Dubái. Nasrallah hizo la declaración el lunes como parte de la creciente confrontación por una investigación judicial sobre la explosión masiva del puerto de Beirut el año pasado que mató a más de 215 personas y devastó partes de la ciudad. Hezbollah y sus aliados chiítas del movimiento Amal liderados por el presidente del Parlamento, Nabi Berri, quieren que se destituya al juez principal, acusándolo de parcialidad. La semana pasada estallaron mortíferos tiroteos en Beirut durante una manifestación organizada por las dos facciones chiítas después de que sus partidarios fueran atacados mientras marchaban por barrios cristianos de camino al Palacio de Justicia. Los enfrentamientos con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes, que recuerdan a la Guerra Civil de 1975 a 90, se desarrollaron durante varias horas a lo largo de una antigua línea del frente que separaba los sectores musulmán y cristiano de la ciudad. Hezbollah, respaldado por Irán, acusó al partido Fuerzas Cristianas Libanesas de iniciar la lucha en la que murieron 7 chiítas. El líder de las fuerzas libanesas, Samir Geagea, negó que su grupo fuera el agresor, pero dijo que no se podía culpar a los residentes de las áreas cristianas por defenderse de los milicianos armados de Hezbollah que marchaban por sus vecindarios. En el discurso del lunes, Nasrallah acusó a Geagea de intentar reavivar una guerra civil y dijo que se vio obligado a anunciar el número de combatientes de Hezbollah, no para amenazar con una guerra civil, sino para prevenirla. Hezbollah es una organización en gran parte secreta y es difícil verificar de forma independiente la afirmación de Nasrallah sobre el tamaño de la fuerza. Hezbollah rara vez comenta sobre su estructura militar, armas o número de combatientes. La mayoría de las estimaciones sobre el número de combatientes, sin embargo, oscilan entre 25.000 y 50.000, incluidas 10.000 tropas de élite conocidas como la Fuerza Radwan y una fuerza de reserva separada. Se sabe que Hezbollah ha intensificado el reclutamiento en los años posteriores a la guerra de 2006 con Israel. En la última década, sin embargo, perdió casi 2.000 miembros mientras luchaba en Siria junto a las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad en la guerra civil de ese país. Nasrallah dijo en su discurso que esas tropas estaban armadas y entrenadas para la guerra contra Israel, no para un conflicto armado interno. Araki, el analista, dijo que era significativo que eligiera un discurso sobre las fuerzas libanesas y la violencia de Beirut la semana pasada para revelar la cifra. La afirmación de Hezbollah sobre una fuerza de combate de 100.000 efectivos fue particularmente discordante porque el ejército del Líbano solo tiene alrededor de 85.000 soldados. La crisis financiera del país y el colapso de la moneda han afectado gravemente a las Fuerzas Armadas como institución y han afectado la moral de las tropas. Los combates de la semana pasada fueron un raro ejemplo de enfrentamiento de miembros de Hezbollah con rivales internos, algo que el grupo se ha comprometido repetidamente a evitar. La reputación del grupo sufrió un gran golpe en 2008, después de que sus combatientes invadieron barrios predominantemente musulmanes sunitas en Beirut. Se consideró la primera vez que Hezbollah utilizó sus armas internamente desde el final de la guerra civil en 1990.
Se produjo en respuesta a la decisión del entonces gobierno del primer ministro Fuad Saniora de desmantelar la crucial red secreta de telecomunicaciones de Hezbollah. Algunos observadores dicen que las amenazas implícitas de Nasrallah revelan un grado de vulnerabilidad de Hezbollah, a pesar de que es la fuerza política y militar más dominante en el Líbano. La circunscripción chiita de Hezbollah, al igual que otras comunidades libanesas, se ha visto sumida en la pobreza por la grave crisis financiera del país. Más libaneses consideran al grupo, que alguna vez tuvo el apoyo popular de las sectas religiosas por su oposición a Israel, como parte de una clase gobernante corrupta que llevó al país a la bancarrota. La reciente campaña del grupo contra Tarek Bitar, el juez que lidera la investigación de la explosión del puerto, está enfrentando aún más al grupo, con muchos libaneses que lo apoyan y buscan justicia y rendición de cuentas. La lucha civil que enfrenta a los combatientes de Hezbollah contra grupos libaneses rivales sería desastrosa para el grupo, que ya perdió popularidad por su participación en la guerra civil de Siria. Funcionarios de Hezbollah han dicho en repetidas ocasiones que el grupo no se verá arrastrado a una guerra interna, un punto débil que sus oponentes, como las fuerzas libanesas, podrían estar buscando explotar como una forma de ganar popularidad antes de las elecciones generales previstas para la próxima primavera. Hisham Haber, un general libanés retirado que dirige el Centro de Estudios e Investigación Política de Oriente Medio, dijo que Hezbollah evitará la guerra civil a toda costa. Hezbollah podría fácilmente tomar el control militar de la mayor parte del Líbano en una semana, pero esto perjudicaría al grupo a largo plazo, dijo Haber. Siempre que asalten y controlen áreas, será la cuenta regresiva para la existencia de Hezbollah, porque su presencia en el Líbano es un movimiento de resistencia y no una fuerza para luchar en una guerra civil, dijo. Sarit Zahavi, un exoficial de inteligencia militar israelí que dirige el Instituto de Investigación Alma en el norte de Israel, dijo que Nasrallah exageró enormemente las capacidades militares de su grupo con el objetivo de intimidar a sus rivales nacionales. Su mensaje es eso y el jugador más fuerte del Líbano, dijo Zahavi. Dijo que podría ser contraproducente contra Nasrallah y generar más críticas en el Líbano. Lo que en realidad está diciendo es: he acumulado un gran poder no solo para luchar contra Israel, sino también para luchar contra los libaneses, dijo.